explicas lo que, explicas lo que fuiste aprendiendo y todo eso, pero también va a venir la sensibilidad que tenemos del Espíritu Santo, ¿verdad? La guianza y la sabiduría que Él nos da en el momento de nosotros, no sé si digo correcto, ejecutar la palabra o saberla dar cuando nosotros la estamos enseñando con aquella sabiduría, con aquella guianza del Espíritu Santo. A lo que voy, cuando tienes un llamado pastoral, no es, por eso es no porque creciste en el Evangelio, quiere decir que ya automáticamente ya eres el predicador, que se recibe también un llamado, es un sentir personal, no es algo aprendido, el llamado no es aprendido, el llamado se siente. Aquí en Houston hay un predicador muy popular, era más popular antes. Su papá sí fue un predicador más popular que yo no conocí, ya murió hace muchos años. Pero el muchachito este creció en la iglesia, es la iglesia más grande de todo Texas, está en Houston, no me recuerdo el nombre, mande. Entonces, le dejan la herencia, o sea, es la iglesia más grande aquí en Texas, está en Houston. El varón se llama Joel Austin. Sí, hay libros de él como Tú eres el campeón del viernes, o quién sabe qué libros que tiene él. Yo personalmente no los sigo. Y entonces, por las respuestas que él ha dado en entrevistas, es muy buen ejemplo. Es muy buen ejemplo porque por decir, un día le preguntó Oprah Winfrey, la morenita de acá de Estados Unidos, que si había otro camino para llegar a Dios. Y la respuesta de él, o sea, yo me quedé, no, hombre, este señor, dijo él, dijo, es una pregunta así como dijo, es que Dios es tan grande, dijo, él puede usar cualquier cosa para llegar a él. Y la Biblia dice muy claramente, ese video se me quedó tan grabado y yo dije, este es cero, o sea, él anda mal en su doctrina, o no quiso ofender gente, o no quiso ofender otras religiones, porque a la iglesia de él van miles de gentes, muchas gentes, y yo creo que para que no se le fueran, porque hablaron también de otras cosas. Entonces, nosotros sabemos que dice la Biblia que Él es el camino, Jesucristo lo dijo Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera de ir al Padre. Él es el único medio para ir al Padre a través de su sacrificio, a través de la cruz, a través de Cristo. O sea, solo Él, solamente a través de Cristo Jesús. Entonces, en el momento en que da esa contestación, obvio que, pues acá todo Estados Unidos, eso fue como en los noventas, no, en los 2000, en los años 2000, entre el 2010, lo pueden encontrar ahí. o, um, está, y luego hizo la otra entrevista, también la hizo con Larry King y volvió a contestar lo mismo, no lo podía creer. Yo, bueno, pues, entonces, se fijan, ese sería un buen ejemplo. Entonces nosotros, porque él heredó la iglesia, heredó todo, heredó la herencia de su padre, pero no necesariamente quiere decir que heredó el llamado es individual, es personal. Entonces, es personal, ¿eh? Personal, tanto personal como a hombre o a mujer. Si Dios llama a la mujer, ¿verdad? Pues sí, el llamado es de ella. Y no estoy diciendo que no vaya ella a someterse a su esposo ni nada de eso. Mire, como en mi caso, pero sometidísima a mi esposo. Si él dice no, es no. Si él dice sí, es sí. Entonces, muy sometida. Mi esposo es un hombre muy sabio, es un hombre que ya ha vivido, o sea, tiene conocimiento, ha vivido mucho, es buen consejero y todo eso. Entonces, pero él dice que yo soy la del llamado y yo lo sé también y todos lo sabemos por el corazón pastoral, el corazón así de maternal que da mucho amor y bueno, la enseñanza también son diferentes factores, pero más que nada la convicción del llamado. Él reconoce el llamado en mi vida y no se opone de ninguna manera a él porque él dice, el oponerme a tu llamado es oponerme a la voluntad de Dios. Estaría en un gran error en ir en contra de Dios. Entonces, él reconoce estos llamados. Vamos a seguirle aquí porque hay unas cositas aquí que explicar también. Dice, pero los que van a ser obreros en la viña del Señor tienen que estudiar cómo dar respuesta de su fe. Eso ya lo vimos. En una palabra no es suficiente que yo crea porque mis padres creyeron, sino que yo tengo que posesionarme
de mi propia Biblia. Debo recibirla como el mensaje de Dios a los hombres, con la actitud de mente que dice, Dios ha dado una revelación sobrenatural al hombre. Y aquí la tengo en mis manos. El Creador ha dado una revelación general de sí mismo en la naturaleza, sus atributos invisibles, es decir, su eterno poder y divinidad, desde la creación del mundo son claramente manifestados, siendo percibidos por medio de sus obras. Romanos 1:20. ¿Alguien tiene Romanos 1:20? Ahora sí voy a necesitar que me echen la mano. No hay muchos versículos en este, por lo pronto, ¿verdad? Aquí estamos en la introducción bíblica, en el prefacio de la introducción bíblica. Ok, Romanos 1:20, en lo que lo tienen, me Amén, pastora. adelante. Amén. Ah, ok. Romanos, Romanos 1:20, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Excelente. Dice, lo que tenemos en la Biblia es mucho más que eso, es una revelación especial que fue hecha necesaria por la caída del hombre. Dice, cuando Dios andaba y hablaba con Adán y Eva en el jardín del el Edén, fíjense, él caminaba, ¿verdad? Todos los días caminaba con ellos, había esta, como dice aquí, él les podía revelar su voluntad y ellos tenían perfecta comunión con él todos los días, como Enoc, que todos los días caminaba con Dios, ¿verdad? Pero cuando escogieron el camino de Satanás y pecaron, esa comunión fue destruida y ellos no podían sino esconderse entre los árboles. Dios en su infinita misericordia no desamparó a sus criaturas caídas, sino que aquel mismo día les mostró el glorioso plan de salvación. Quizás en su momento no lo entendían, quizás sí, ¿verdad? Pero podemos leer ahí ya en el capítulo 3 verso 16 de Génesis que o sea, el Señor suelta esa palabra profética, ¿verdad? Hermosísima. Dice, ah, al plan de salvación por medio del cual el pecador puede ser redimido, perdonado y restaurado a la comunión con su Creador, la cual fue quebrantada en el Edén. Todo esto es una revelación especial y sobrenatural y la tenemos en la Biblia. Está resumida en una persona y esa persona es el Hijo unigénito de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Suplico a cada lector que recorra todas las citas en este libro, en este librito, dice aquí, porque mi espacio es tan limitado que me será imposible citar los versos y tendré que imprimir solamente las citas. Ellas siempre son de mucha importancia y el estudio del libro nunca podrá ser completo sin la lectura de todas las citas. Alguien ha dicho que los dos ojos de la historia son cronología y geografía. Se ha usado también la comparación a un ropero lleno de ropa. Los eventos son los vestidos y las fechas son las perchas en las cuales están colgados. Ve a tu ropero y saca todas las perchas. ¿Cuál será el resultado? No te es posible aprender de memoria todas las fechas, pero tú te sorprenderás al ver cuántas te quedarán en la memoria si en verdad haces un esfuerzo sincero. Divide el tiempo antes de Cristo y en cuatro épocas y aparte en tu memoria los eventos más importantes de cada una. Es una ayuda a poner las fechas en tu mano para grabarlas mejor en la mente. Coloca tu mano izquierda en la mesa y guardando una distancia igual entre los dos dedos, el dedo meñique pegado a la mesa representa el tiempo de Cristo, la fecha que divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Arriba tendrás cuatro espacios que representan los 4 siglos antes de Cristo. Dice, para ejemplos de los eventos de la historia, vamos a poner a la extremidad de cada dedo el nombre de un hombre que vivía en aquella fecha. No será la fecha de su nacimiento ni de su muerte, pero sí, él vivía en aquella fecha y puede ser un ejemplo de la historia. Ahora se usan mucho, no sé si lo tengo aquí a la mano, déjenme les digo, un tipo de mapas, hay redondos que están del tamaño de la mesa, una mesa redonda de 4 o 6 personas. Yo tenía uno, pero lo dejé en Chihuahua. Y aquí, precisamente aquí, tengo uno sin haber pensado que, ay, perdón, que a lo mejor lo iba a usar este día, pero quizás ya lo han visto, pero solamente se los voy a enseñar para que miren cómo está muy práctico para si puedo sacar una porción. El mapa este
está tan grande como le da la vuelta a, bueno, de esta pared hasta acá, abarca el comedor y la sala, porque viene desde Génesis hasta el presidente Obama. Pero voy a sacar solo una persona, a ver si lo pueden percibir. Está tan grande, lo tengo cortado en piezas porque es demasiado para cargar. Entonces, este lo tenía en la escuela bíblica cuando era presencial, ¿verdad? Pues ya tuve que quitar para hacer otras cosas. Pero les voy a mostrar a ver qué parte es esta. Bueno, en esta parte ya viene el final hasta donde vamos en la historia. No sé si lo van a poder percibir, pero están los presidentes de Estados Unidos. Pero si nos vamos al principio, este no lo va a tener. Pero sí tiene después de Cristo. Si pueden ver ahí la cruz, sí, ficción, la cruz. Entonces, pero el mapa es más para allá, o sea, empieza desde Génesis. Fíjate, y viene, está bien interesante porque viene, o sea, viene lo espiritual, lo que es todo lo que tiene que relación con la Biblia, todo lo que va siguiendo a la Biblia, por decir del apóstol Juan, del apóstol Pablo, Pedro, dónde andaba. Eh, en estos años, como el año 50 después de Cristo, entre el año 50 y el año 90, tiene aquí un amarillito que dice Flavius Josephus. Es un escritor muy confiable que podemos leer las crónicas de la historia. Pero si te vas para abajo, es que está tan interesante. En este mismo tiempo, o sea, este es lo que decía ahorita la línea esa que estamos hablando acerca de la mano para acá y la mano para allá. Sería aquí arribita tu línea, ¿verdad? Y yo, pues el mapa la trae todo así, como si fuera un árbol genealógico, pero vertical, horizontal es para allá, ¿ya? Horizon. Ok. Entonces, aquí abajito, en este tiempo, pasó lo de Jesucristo, estaba vivo Ignatius, un pastor de Antioquía, la revelación de Juan en el año, entre el año, se recuerda en el año 90, entre el año 70 y el año 90, se cree que se escribió. Aquí está Juan el Bautista, luego para abajo Jesús a los 36 años fue crucificado. Luego para aquí abajito, en parte, otra historia, ¿verdad? De todo lo que estaba pasando en este tiempo de Cristo. Theodorus Siculus, historian, un historiador nacido en Cilicia, que escribió en Roma en el tiempo de Julio Augusto, de Julius y Augusto César. Luego te vas para más para abajito, Cartagas fue vencido en una guerra, por Claudio. Acá terminamos otro, el procurador Poncio Pilato. Luego más para abajo, si te vas para abajo, se puede, no sé si lo puedan distinguir, pero está el Coliseo de Roma. Eso estaba pasando en Roma. Y luego si te vas más para abajo, pues ahí dice Coliseo. Seneca, es que está como letras, no letras, sino un poquito idioma. Seneca Lucius 64, Tutor of Nero, ok. El tutor de Nero puso a morir a quién sabe quién. No sé si dice Celsus, un doctor Celsus, y luego en este tiempo que estaba pasando. Domitian, bueno, ahí vienen varias cosas que Plutarco, Delphi, quién sabe quién, quién sabe quién, quién sabe quién. Y luego acá abajo, la era cristiana empieza aquí. Aquí está un artículo más, el martirio de Pablo. Ay, déjame agarro más porque está muy paradito. En este tiempo estaba Tiberio César, Calígula, Timid, quién sabe quién, y luego Nero, y ahí va avanzando. Hablamos de Flavio César aquí arribita, pues aquí también. Trajan, Adrián, Titus, ahí va avanzando. Aquí está ahora un domo de Adrians, acá está la columna de Trajano, acá estaban en estos años de por acá, estos años como, a ver, déjame ver qué años eran, años 50. Entre los años 50 y el año 90 también ya estaba pasando, todo esto es el Imperio Romano y ya estaban torturando a los cristianos, ahí se puede ver, bueno, usted no lo va a poder ver porque está lejos, aquí estaba asesinando a Aurelian, quién sabe quién, bueno, aquí viene Alexander Severus, quién sabe quién, es que son gente que no he visto esto porque
a mí lo que me gusta mucho es del principio, cómo iba avanzando, cómo iba avanzando. Y raramente, muy raramente me paso para acá, pero los estudiantes sí podían ver, oh, aquí pasó esto, oh, en esta era pasó esto. Acá están otros, a ver si encuentro algo más popular que pueda explicar un poquito. Pero sí lo puedo hacer, ay, perdón, es que tengo cargando el celular también, me ha vuelto la cabeza. Pero si lo pueden ver, esa te da también una línea. Este tipo de mapas son muy provechosos para tenerlos en la escuela dominical o en los cuartos de los jóvenes y hasta de los niños, ¿verdad? Es un poquito más complicado para los niños entender, pero los adultos pueden pasar a verlo, lo pueden poner hasta. Yo en la escuela bíblica, en la presencial, era todo el comedor, un comedor del tamaño de mi sala y de mi cocina. Entonces sí le daba la vuelta y pues los estudiantes, los que visitaban, los pastores que venían a compartir algo podían ver el mapa y lo agarré en Amazon. Bueno, eso es una línea, ¿verdad? Entonces vamos a seguirle acá, dice, am, los eventos son los vestidos, eso ya lo leímos acá abajito. Ah, no te es posible aprender de memoria todas las fechas, pero tú te sorprenderás saber cuántas te quedan en la memoria si en verdad haces un esfuerzo sincero. Y ella te dice cómo dividir el tiempo. Me paso acá, dice, para ejemplos de los eventos de la historia, vamos a poner en la extremidad de cada dedo, eso lo leímos, sobre lo del dedo. Dice, colocar fecha 500 antes de Cristo, pues está Esdras. Aquí nos da un ejemplo de lo que se puede hacer. Y quizás muchos de ustedes ya lo han hecho, lo tienen muchas Biblias también ya lo traen, por decir, esta es la Biblia, y traen algún mapita con alguna regla cronológica y te da el tiempo. Como cuando vemos, por decir, hasta ustedes pueden sacar como por decir, o algo que nos ayuda mucho es las dispensaciones, la dispensación de la inocencia, de la conciencia, no me acuerdo de las otras, pero usted sabe, está la ley de la ley, la dispensación, no me acuerdo si hay de los profetas o de la gracia y luego del milenio, pues algo así, ¿va? Son como unas siete, seis o siete dispensaciones, ahorita estamos en el de la gracia, eso es otra clase, es toda una clase, esta, todo una enseñanza muy linda. Entonces, también, bueno, aquí en este dice fecha 500 antes de Cristo, Esdras, fecha 1000 antes de Cristo, Salomón, o sea, antes de Cristo, 1000 años antes vivió Salomón. So pueden poner en su regla, sí la entienden todos, ¿verdad? O soy yo nomás la que estoy pensando que no entiende, pero voy a hacerlo aquí en este cuaderno, ¿sí? Y yo le pondría una cruz aquí, no sé si lo van a poder ver, una rayita. Entonces ustedes se pueden, generalmente lo traen las Biblias ya de estudio, las más modernas, y si no, pueden agarrar esa de las dispensaciones y sacarle una copia y tenerla ahí para verla o así como está ahorita Eva en su pequeña oficinita y la pega ahí o traerla en la Biblia. Pero es nada más para que mientras están en la escuela, porque eso ya, a muchos que ya tenemos muchos años, ya quizás no tenemos esta reglita de andarla cargando ni nada. Y quizás jamás la van a ocupar, pero visualmente podemos decir, sí, estos personajes son del Antiguo Testamento y empezamos por decir por Adán, y luego vino Abraham, luego vino ¿cómo se llama? Abraham, Isaac, Jacob, ¿se fijan? Y luego vamos a decir, vino José y luego Moisés, ¿se fijan? Y ahí va avanzando. So, más o menos tenemos una idea, todos los que ya teníamos antes de entrar al instituto años, ya sabemos más o menos dónde va cada quien, ¿verdad? Tenemos, por decir, personajes del Antiguo Testamento, por decir Samuel, David, Esther, Job, que se dice que es el libro más viejo, escrito más antiguo. Entonces, tenemos una idea, mira, como aquí viene Noé, no, esto está en el libro de Génesis, por ahí con el capítulo 9 o 10. Tenemos también Enoc, también está en Génesis, fecha 3500 antes de Cristo. Tenemos a Yared, padre de Enoc, fecha 4000 antes de Cristo. Y a Adán a la extremidad del dedo pulgar, o sea, lo primero en aquel lado. ¿Ya? Sí, está haciendo cuentas, Eva. Eva, tú eres la única que me está ayudando. Te traigo un abaco de esos de China con bolitas. Blu, 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 manzanita aquí, manzanita, no se crea. O sea, dice, cuando nuestro Señor Jesucristo enseñaba en Palestina, fíjense, fíjense qué curioso que dice Palestina, ¿ah? Es ahora con los que tiene pleito Israel, pero Palestina viene a ser los filisteos, se fijan, Filistín, Palestine.
So dice, él usaba las cosas comunes y bien conocidas para ilustrar sus lecciones. Te será una ayuda grande en todos tus estudios, tus pensamientos, tus ideas, tus doctrinas y los versos que quieras retener en la memoria de alguna percha. Dice, he hablado ya de las fechas como perchas para colgar los eventos, pero hay otras clases de perchas que cada estudiante puede hacer en su propia mente. De hecho, yo ahorita les paso un tipo gráfica y no sé si el pastor pueda conseguir una ahorita para que la vean. Pastor, ¿me podría, si no está muy ocupado, pues una gráfica con las dispensaciones? Porque esa usualmente trae la línea, trae la cruz y luego te da las dispensaciones de Génesis hasta el milenio. Eso a lo mejor les ayuda nomás para tener algo ahí visual. Nomás le pone así, línea gráfica de las dispensaciones bíblicas o algo similar. Le va a salir algo. Entonces dice, bueno, mientras vamos a pasar al capítulo 1, dice, una mirada al campo. La introducción bíblica general es un estudio que investiga todas las cuestiones pertinentes a un entendimiento de la Biblia como nuestra regla de fe y conducta. Se distingue de la introducción bíblica especial, que incluye el mismo estudio de cada libro en particular. Mire, ahí está. No sé si se le alcanzan a ver, pero todos lo pueden ver en su computadora o en su celular. Le ponen así, regla gráfica o gráfica de las dispensaciones bíblicas. Sería algo así, no sé si haya otra manera, o también le pueden poner regla cronológica bíblica y también les va a dar una regla desde el Génesis hasta Apocalipsis. Hay mucho material donde buscar ahí en el Google. Y esas serían de las más, ah, como las de las dispensaciones, de las más fidedignas. Ok, sigamos con esto. Dice, se distingue de la introducción bíblica especial que incluye el mismo estudio de cada libro en particular. Así es que este libro vamos a tratar solamente como con nuestra actitud hacia toda la Biblia, su inspiración divina, su canón, sus idiomas, sus manuscritos, sus versiones, su autenticidad, su credibilidad y su autoridad. Fíjense que la mayoría de los manuscritos de papiro más antiguos, como si hubiera algo genuino, lo más genuino, lo más auténtico que hay, lo tienen en Alemania o lo tienen en Louvre, ahí en París, allá en Francia, lo tienen ellos. Entonces yo le digo a mi esposo, ¿cómo quisiera yo ver un pedacito así chiquitito? Pero por algo Dios no los deja, ¿verdad? Porque no nos vamos a hacer ídolos de esas pequeñas reliquias. Entonces, son pedacitos muy pequeñitos y ya muy bien cuidados, imagínense. Entonces dice, cuando tú llegues al estudio de las evidencias cristianas, aprenderás más acerca de la revelación de Dios. Pero aquí, al principio mismo de tu curso de estudios bíblicos, es bueno aprender de memoria y apuntar en tu mente. Pues aquí dice, no sé cómo apuntar en tu mente, pero yo lo apuntaría en un papel o algo. Es para grabarse algunos puntos básicos acerca de ella. Dice, la palabra revelación en este librito se usa para describir la comunicación por Dios al hombre, de aquellas verdades acerca de su carácter divino, sus planes, su voluntad y la salvación del pecador que un hombre nunca podría alcanzar ni adivinar por sus propios esfuerzos. Pastor, ¿me podría buscar por decir eh, lo que dije ahorita acerca de ah, trocitos de manuscritos? ¿Cómo le pondría? Eh, los más antiguos manuscritos bíblicos o que están en Louvre o que están en Alemania, que están en Francia, están en museos y bien cuidados, sellados en vidrios que puede uno ver, pero no les entra aire jamás. A ver si les sale para que los hermanos vean cómo se miran. Y luego algunos han encontrado las pequeñas tablillitas, yo no sé cómo lo hicieron para escribirlas en tablitas de plata, y las letras son tan microscópicas, microtablillas, se me hace que les dicen muy antiguas, o sea, tan antiguas, o sea, son de las más antiguas, las encontraron allá como en Turquía. Miren, miren, ahí están unos, el de aquí, el que tiene el que tiene como una pincita sosteniéndolo,
Eso es, o sea, eso es lo que vamos a hallar, cómo los han encontrado. Y reciente que hallaron manuscritos en el Mar Muerto, como en el año 1947, me parece. No es tan reciente, pero es lo más reciente que han encontrado. Dicen que encontraron muchos. Les dicen los rollos del mar Muerto. Estaban metidos como en jarritas, bien enrolladitos, y se cree que los estaban escondiendo, o sea, porque había persecución y pues datan de muchos años, no me recuerdo ahorita. Son documentales que leí de repente así. No sé si ese dice algo, análisis de los rollos, manuscritos de hasta 100 años más antiguos de lo que pensaba. Ok, pues ustedes pueden indagar más acerca de esto. No sé si es importante para ustedes. A mí para ver la imagen me da mucho excitement, me da mucho entusiasmo, pero es todo. No, no podemos hacer nada al respecto. Quizás jamás lo vamos a ver en persona y como quiera, Dios hace el milagro de que prevalezca la palabra, aunque muchos la han querido destruir, de que permanezca la palabra en nuestras manos y que podamos estudiarla y de esa manera Dios nos habla. Entonces dice aquí, la palabra revelación está en este librito para usarse, se usa para describir la comunicación por Dios al hombre de aquellas verdades acerca de su carácter divino, sus planes, su voluntad y la salvación del pecador que un hombre nunca podría alcanzar ni adivinar por sus propios esfuerzos. Ahí entró la hermana, gracias a Dios. Dice, la revelación es algo sobrenatural y sobrepuja todo lo que el hombre pudiera aprender de la naturaleza. La Biblia afirma ser esa revelación y lo es. Dice, la palabra Biblia se deriva del griego biblos, la corteza de la planta papiro, de la cual los egipcios hacían un material para escribir. Poco a poco se fue usando el nombre para libros hechos de esa corteza y después para todos los libros de cualquier material, cerca de 400 años después de Cristo. Jerónimo llamó las Santas Escrituras la Biblioteca Divina y desde ese tiempo los escritores cristianos han aplicado la palabra Biblia a la colección de todos los libros divinamente inspirados. Pastor, en un momento va a llegar un sobrino porque viene a levantar una cocineta que le regalé. Lo veo que se está parqueando. Quizás ahorita le paso el lugar para que continúe leyendo y ahí regreso yo. No ves a que entre. Ahí me dispensan un segundito porque como apenas salió del trabajo, es el único tiempo que puede venir a levantarlo. Dice, la Biblia se divide en dos testamentos, palabra derivada del Latin Testamentum. Esta palabra en su sentido legal describe un documento dejado por un difunto acerca de la distribución de su propiedad. Pero en cuanto a la Biblia, la palabra preferible es pacto, el pacto. Podríamos decir el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y así es. Y en todos tus estudios será bueno acordarte que Dios hizo varios pactos o convenios o contratos con la raza humana y que el Nuevo Testamento nos describe el nuevo pacto hecho por la sangre preciosa del Hijo de Dios, por medio del cual el pecador redimido se acerca a Dios y aprende a andar con Él en obediencia y santidad. Tenemos ahí Jeremías, vamos a leer dos versículos, Jeremías 31, del 31 al 34, si alguien lo busca, y Hebreos 7:22. Uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Amén, pastora. Adelante. Amén. Tengo Jeremías 31 del 31 al 34. Amén. Amén. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñaré más ninguno a sus prójimos, ni ninguno a su hermano,
diciendo, conoces a Jehová porque todo me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Y dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Amén. Amén. Entonces sigo leyendo, permítame, no sé qué le hice aquí a mi celular. Acá, bueno, no sé. Ah, ¿me ven ustedes a mí? No, hombre, le digo. Amén. ¿Sí me ven? Y pa Sí, pastora. Yo no veo a nadie. Ay, no. Leslie, ¿me ayudas? Ahí la vemos, pastora. Bueno, es que lo tengo como en un chat, como estoy viendo esto. Ay, güey, déjenme ver si. santo. No, hombre, qué feo, ¿verdad? Mira eso. No, Gloria a no, Dios. no. Espérenme tantito. A ver, aquí ya. Ay, perdón. Solita lo arreglé. Es que en el celular es diferente. O sea, está muy chiquito todo y no lo veo. Ok, continuamos, pues leemos. ¿Tienen Hebreos 7:22? Amén, pastora. Adelante. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hasta ahí. Ok, ya tiene ahí otros versículos. También tenemos, no los vamos a leer, pero están en Hebreos 8, del 6 al 13. Hebreos 9:15, Hebreos 10, del 16 al 18 y segunda de Corintios 3, del 6 al 14. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, ya todos lo sabemos, divididos en 5 divisiones, la ley o el Pentateuco, que significa 5 libros, o bueno, son los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, yo se me los sé, ya ven. Libros históricos, o sea, son 12 libros, José, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Y luego 3 libros proféticos. Bueno, los libros proféticos son 5 libros, Job, bueno, poéticos, quiero decir. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. 4 profetas mayores, dice que son, bueno, es el punto 4. Profetas mayores, 5 libros, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Profetas menores son 12 libros, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Yo solo lo sé de memoria, ¿eh? Si me esquipé uno, bueno, me faltaría uno. Dice en la Biblia antigua de los hebreos, las divisiones eran 3. 5 libros que se llaman la ley y que corresponden con los nuestros. 8 libros que se llaman los profetas y fueron clasificados así: profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Profetas posteriores, mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Menores, un libro llamado Los 12. Ese punto 3, las escrituras o salmos constando de 11 libros divididos así: poéticos, salmos, proverbios, Job. Dice 5 rollos: Cantar, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther. Estos rollos se leían en 5 fiestas hebreas: el Cantar de los Cantares en la Pascua, Ruth en el Pentecostés, Eclesiastés en las enramadas, Esther en el Purim. En las enramadas me gustaría ir a esa fiesta. Dice Esther en el Purim y Lamentaciones en el aniversario de la destrucción de Jerusalén. Históricos: Daniel, Esdras, Nehemías y un libro, Crónicas. Mi pastor, el pastor Vicente, aquí es Forstaton. Yo le digo mi pastor todavía porque los amo mucho en el amor de Cristo, aunque ya no voy a esta iglesia. Pero él siempre tuvo el deseo de hacer la fiesta de las enramadas, no que fuéramos judíos ni nada, pero él se le antojaba mucho que atrás en el patio de la iglesia hiciéramos toda una semana de la fiesta de las enramadas, pero acá les decimos tabernáculos. Y le digo, ¿y cómo sería eso, pastor? Dice, no, pues nos traemos las tiendas de campaña. Eso, o sea, él tenía ese deseo, no, nunca lo ha hecho, pero quería él como tener un tipo, como quedarnos ahí toda la semana encerrados y estar orando y cantando y tener la fiesta y estar todos juntos. Ay, dije, qué bonito, el hermano pensaba muy lindo. Dice, Cristo mismo mencionó estas 3 divisiones del Antiguo Testamento en Lucas. ¿Alguien quiere leer Lucas 24:44? Y leamos uno más. Mateo Pastora, 23. Amén. Léalo. pastora, una preguntita, por favor. Era Esto,
Lucas 24:44. Disculpe, pastora, ¿puedo hacerle una pregunta? Así, amén. Gracias, pastora. Quiero saber lo que dice un libro llamado Los Doce. ¿A cuál se refiere o a cuáles se refiere? Sí, ¿verdad? Dice aquí los 12, pero no. Es que yo tengo un libro de los 12, pero es de yo pensé en este momento que estamos hablando de los 12 discípulos, pero este libro está Es en la- muy dice que es en el, antiguo. dice que es en el No, Antiguo Testamento, ¿verdad? yo creo que O, está hablando como de los patriarcas, o diría yo, pero yo no tengo este libro ni tampoco sé, no sé, no Pa- investigué. Quizás alguien pueda investigar ahí en Google qué libros son esos. Pastora, los 12 son los libros menores, eh, Oseas, Joel, Amos, Adías, Jonás, Ardilla. Miqueas, Nahum, Habacuc, Pues esos son los Sofonía. menores. Sí, mire, ahí dice menores, Ajá, ¿verdad? ajá, esos Menores. son los libros de los 12. Es el Es que nombre que aquí, se le da al estudio bíblico teológico al conjunto de los 12 profetas menores. a los, eso, ok. así. Gracias, Esteban, hermano Solano. Pues es que aquí lo está diciendo, mire, mayores ya sabemos que son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Bueno, deben de ser cuatro. Probablemente está contando Lamentaciones y no lo mencionó aquí, pero lo mencionó antes. Y de los menores tiene razón Solano. Son los 12 Ajá, profetas menores. sí, eso es por la tradición judía. Así los eh, dividían ellos. exacto, exacto. Y esto de la fiesta la hacen, bueno, aquí las covachas o las endramadas, yo estoy acostumbrado porque yo trabajo con judíos. Ah, Entonces sí. yo sé todos los años, tengo que hacerlo. Bueno, acá en Costa Rica está la sinagoga más grande de Latinoamérica o digamos, de Guatemala a Panamá. Entonces yo le hago a los jefes y a la familia y tengo el honor de que el rabino me pide que se la haga yo. Ah, Entonces les voy a pasar unas fotos. sí, pásenos Ahorita fotos. lo hacemos con palma. Vamos a buscar palma a un lugar acá a la costa y entonces hacemos una estructura y hacemos las palmas y hacemos un piso. Lo Ujú. hacemos en el patio. Ellos no pasan las 24 horas, sino que pasan únicamente en las noches. Si hay en el cierre que pasan en un ayuno extenso del viernes, donde guardan el sabbat hasta el día domingo. Y eso es muy bonito porque lo que más me impresiona es que enseñan a los niños desde pequeño a eso. Entonces, la gente se pregunta, el mayor distractor de nosotros es la tecnología, el celular, la computadora, el carro, la televisión. Entonces, a ellos se les enseña desde niños que el viernes a las 4 de la tarde entregan sus implementos tecnológicos Todo. hasta el sábado a las 5 después de una oración. Eso es algo que yo admiro porque nosotros no lo hacemos. Vivimos atados a esta situación. Los niños ya se acostumbran a eso. Normalmente hay algunos países, bueno, en Israel, que ya no hay ni buses para transporte público para el Sabbat. Eso es algo que yo creo que nosotros los cristianos creyentes deberíamos de aprender. Vamos a la iglesia y pasamos hasta atendiendo las llamadas o mensajes, testeando. Ellos son muy rectos y son muy disciplinados a eso. Sí, una pregunta. Tú que trabajas con judíos, ¿ellos hacen diferencia contigo? Hay algo que ustedes conocen que se llama el favor y la gracia de Dios. Eh, yo tengo muchos años de estar con judíos y vamos a ver, conmigo no son así. Ellos almuerzan, cenan y desayunan
con un plato específico, una cuchara específica, y no permiten que nadie que sea En- de su denominación se sienten con ellos. A mí me invitan a comer. Yo aquí he llevado en las cruzadas que hemos hecho con el pastor William Magaña, llevamos, me acuerdo, la que hicimos el año pasado, llevamos a la embajadora de Israel y ella estaba sorprendida porque llovió demasiado y estuvo con nosotros en la tarima y estaba sorprendida que la gente no se iba en la lluvia y Miel San Marcos tocando y el apóstol William ministrando. Es decir, ellos más bien nos llaman para unión. Me piden que lleve a gente a conocer la sinagoga. Aquí la sinagoga es muy grande y muy linda por dentro. Tiene un museo donde se ve todo. He estado dentro de la sinagoga, que ese es otro privilegio que no cualquiera que no tenga, esté marcado por la invitación. sangre de ellos o convertidos con ellos, pueda entrar a la sinagoga. Yo he entrado a la sinagoga en donde sí es muy marcado todo. La sinagoga está con sus nombres desde el primer asiento hacia arriba, va escalando. O sea, es una sinagoga, es como un arena, le llamarían en Estados Unidos. Las primeras filas tienen el apellido de las familias, ahí solo se sientan los hombres y eso significa que el que está en primera fila es el que más diezma y conforme menos diezmas, conforme Más te vas atrás sentando más atrás. Eso me parece muy bueno. se exponen ahí todos. Eso me parece una muy buena revelación, perdón. Y las mujeres están en una segunda planta, separado de los hombres. Ujú. Y en el centro está el rabino en una mesa. Voy a buscarle, yo tengo fotos de todo eso y se las voy a pasar. Tiene la Torá en una mesa muy grande. Entonces el maestro ahí se sienta y es hermoso escuchar primero los cantos de ellos y segundo la manera en que el maestro rabino enseña, porque es una manera muy especial. O sea, Muy uno. reverente. Exacto. Desde el momento en que uno entra en la puerta de la sinagoga, le ponen la kipá y ahí hay una canasta donde uno deja el teléfono. Desde ese momento ahí uno siente, o sea, el mover que hay espiritualmente en ese lugar. Hay cosas que no comparto, tanto de Israel como de los judíos. Ellos creen en la Torá y la Torá tiene libros bíblicos, pero se mueve mucho eh, la, la cábala. La cábala no es bíblica, los Ujú. pensamientos de la cábala. Entonces, hay cosas que hay que aprender de ellos, pero hay cosas que no hay que compartirlas. Perdón que me extienda, pastora. Está bien. Yo compartía un día estos con Katy y le decía a Katy, Israel es la tierra prometida. Pero Israel en este momento, si vamos a la Biblia, es como el montón de años que oró mi mamá para que yo me convirtiera. Yo estaba en pecado. Entonces yo soy Israel y mi madre está orando por mí. Eso es Israel ahorita. Lo que se mueve no por las guerras, sino el pecado que hay dentro de Israel, siendo el pueblo o la tierra prometida, ellos están en un movimiento de que van a tener que convertirse al Señor. Ajá. Amén. Entonces yo pongo ese ejemplo. Hay gente que adora mucho a Israel. Pues sí es bonito conocer a Israel, es bonito todo el movimiento, ahí es el principio de todo, pero sí no debemos dejar de orar por Israel, porque ahorita Israel es ese hijo perdido del Señor, es ese hijo que está en pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que quererlos, hay que amarlos, como dice la Biblia, no hay que dejar de orar por Israel y Dios mismo lo escribió, porque Jesucristo mismo lo escribió, que no hay que dejar de orar por Israel porque sabía que en un momento iba a estar en esta situación.
Muchas gracias. Qué bonita manera de explicar. Vamos a continuar, pues. Entonces ya le sacamos sí le contestamos bien la pregunta al hermano Driver, al pastor Driver, Sí, que pastora, gracias, muchas gracias. muy bien, ok. Entonces dice las escrituras o salmos constando de 11 libros divididos, así, inciso A, poéticos, salmos, proverbios, Job, eh, inciso B, 5 rollos, cantar, Ruth, lamentaciones, Eclesiastés, Esther, estos rollos se leían en 5 fiestas. Pues ya leímos todo eso en las fiestas, ¿verdad? Entonces, aquí abajo, Cristo mismo mencionó estas 3 divisiones en el Antiguo Testamento. Nos quedamos en Mateo 23. Alguien que lea Mateo 23 del 34 al 36. Mientras lo hayan, dice, Él puso su sello divino sobre la autoridad de todo el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Crónicas, su último libro entre los judíos. Los 24 libros de los hebreos son iguales con los 39 que tenemos en las iglesias cristianas, solamente que son divididos de otra manera. Esta división en 39 libros fue hecha en la traducción del Antiguo Testamento en griego, cerca de 200 años, 280 antes de Cristo. El Nuevo Testamento contiene 27 libros que pueden dividirse así: históricos, 5 libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, y doctrinales, 21 libros. ¿Amén? No, ok. Epístolas de Pablo. Amén, amén. Amén, lo tienes. Adelante, Eva. Amén, pastora. Mateo 23, del 30 al 35. Dice la palabra, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que sea derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Amén. Amén, gracias. Entonces ahí están los históricos, 5 libros, los doctrinales son 21 libros. Gracias. Dice epístolas de Pablo, y te da todas las cartas de Pablo que ya conocemos. Dice epístolas generales son 7, las de Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda y tercera de Juan, Judas, y el profético, pues uno, ¿verdad? Apocalipsis. Dice, hubo probablemente de 35 a 40 años en los escritores de los libros de la Biblia. Cuando fueron escritos no tenían las divisiones en capítulos y versos. Esto se hizo más adelante. Se cree generalmente que fue Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, Inglaterra, que dividió toda la Biblia en capítulos cerca de 1220 después de Cristo. Fíjense, pasaron 1220 años para cuando lo dividieron en capítulos y así, y versos. Dice que los versos fueron probablemente divididos por Robert Roberto Stephanus de París, en 1551. Otros 200, quizás casi 300 o 300 años, este era impresor y sacó a la luz la primera Biblia con capítulos y versos en el 1555. Dice que era la versión Vulgata, muy popular cuando entre los estudiantes, o sea, lo vemos pues también en esta clase de la versión Vulgata en latín. La primera Biblia en inglés impresa con capítulos y versos fue publicada en 1560. Se me hace que yo tengo una Vulgata, pero para más moderna, ¿verdad? No como la primera que fue impresa en latín. Está traducida. Dice la Biblia entera o porciones de ella ha sido traducida en más de 1000 idiomas y el número de versiones está aumentándose de año en año. Cuando un misionero va a trabajar entre un pueblo primitivo cuyo idioma es esto, cuando yo estaba dándole el repaso a esto, pastor, ¿sabe? Lo primero, o sea, me viene una idea así bien bonita y yo como voy mucho a la sierra, no tienen Biblias, pero yo voy, ¿verdad? Para allá. Y yo dije, Señor, si me estás dando esta idea, entonces es porque es algo que, o sea, yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, viene la impresión. Dije, yo puedo empezar a apuntar
y empezar a traducir y hacerles una Biblia, aunque sea empezar con manuales hechos, que yo los pueda escribir en la computadora y luego ya mandarlos a Chihuahua y que me hagan su Biblia pequeña. Es que el idioma de ellos haga de cuenta, más pequeño que este libro. Es pequeño, no voy a ocupar que esté tan grueso todo porque está muy simplificado. Por decir, en el idioma de ellos no existe la palabra radio o la palabra pluma, sabe como solamente lo básico de ellos, lo que es la comida, la tela, el pájaro, la paloma, el maíz, ah, un caballo, los nombres de animales, lo que ven en la naturaleza y muy poquita, no, es que de civilización de palabras ya, por decir las partes de un carro, no, no. Entonces yo estoy pensando, podemos empezar por algo simple, un manual simple para llevarlo. Y me vino esa idea cuando dije, tengo que hacer esto. Entonces, cada vez que vaya, ya empezar a apuntar en su idioma todas las palabras que yo pueda recopilar y tomar como punto de partida, empezar a traducir, como si tenemos traductores, ya como nos acompaña un indígena que él sabe poco español o sabe bastantito, o sea, sabe si nos puede traducir, no sé hasta qué punto él traduce correctamente, pero lo más que podamos traducir correctamente, que él me diga, bueno, ¿cómo dice el Espíritu Santo? Y él ya me lo diga y yo lo apunto, se fija, y que ellos lo puedan leer también. Bueno, o sea, es una idea que me vino y dije, Señor, ayúdame con esto porque me encantaría que ellos tuvieran su propia Biblia. Ok, vamos a lo que sí. Dice, am, se calcula que hasta la fecha 1975, solamente un poco más de la mitad de los habitantes del mundo saben leer. No debemos orar más. No debemos orar más que nunca por los obreros que pueden reducir idiomas a la escritura y traducir la palabra de Dios, que Él envíe muchos más de ellos entre las multitudes que no tienen la Biblia y que su trabajo duro sea hecho con prontitud. Ya hasta como hasta quiero ya ir ya, quiero cumplir con eso, quisiera hacer eso ya que nomás me vino la idea esta, porque ellos sí no tienen Biblia. Dice, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, con excepción de los pasajes siguientes. Y ahí pueden subrayar su libro o hacer sus notitas. Es Esdras 4:18 y 6, en Esdras mismo 6:12, en Esdras 7:12-26. Podemos leer un Esdras 4:18 si alguien lo busca, aunque sea para leer uno. Y en Daniel 2:4 podemos leer ese también. Y podemos leer Jeremías 10:11. ¿Qué les parece para ver? Aunque lo vamos a leer en español, pero es algo que ese está escrito en arameo. Dice, y dos palabras en Génesis 31-34, podemos leer ese también, que fueron escritas en arameo. En el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en la lengua elevada de los sabios y eruditos, sino en lo que se llamaba koine o koiné, el griego de la plebe, los comerciantes y los estudiantes, el idioma que todos usaban en sus relaciones diarias y todos podían comprender. En el tiempo de Cristo, los romanos dominaban el mundo entonces conocido, pero su idioma latín nunca reemplazó el griego que antes de las conquistas romanas se había esparcido en todos los países, pues en los tres idiomas de la Biblia podemos ver su mensaje divino dirigido en hebreo a los judíos, en arameo a los gentiles y en griego a los cristianos de esta dispensación de gracia. Y podemos también leer 1 Corintios 10:32. ¿Alguien tiene Esdras 4:18? ¿O lo esquipeamos? Esquipeamos quiere decir no lo saltamos. Amén. Amén. Esdras 4:18. Adelante. La carta irá claramente delante de mí. ¿Otra vez? Esdras, ¿Otra vez? la carta que irá claramente delante de mí. ¿No se Ese. escucha? Otra vez. Amén. Perdón. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. Ok. Y alguien, no sé si tú misma o alguien más, Daniel 4:2. Daniel 4:2. Adelante. Dice así la palabra del Señor.
2:4, ¿verdad? 2:4. Daniel 2:4. Sí, Dice sí, así: Amén. los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Amén. excelente. Ahora, ¿quién tiene Jeremías 10:11? Amén, pastora. Adelante. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Ahí está. ¿Alguien tiene Génesis 31:47? Amén, pastora. Adelante. 31:47 de Génesis dice la palabra del Señor así. Y lo llamó Labán Jegar Saduta y lo llamó Jacob Galaad. ¿De quién está hablando ahí en el 31? ¿Puede leer el contexto? ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? 31:47. ¿Qué dice ese capítulo? ¿Qué es el subtítulo? Jacob huye de Labán. Ah, Jacob huye de Labán. Ok, ok. Excelente. Ahora, ¿tienen 1 Corintios 10:32? Amén, pastora. Adelante, hermano Carlos. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Excelente. Ahí está. Si ustedes quieren, ahí en cada versículo lo pueden marcar. Este está en hebreo, amén, este está, sí, en hebreo, en arameo o en griego. Ahí como nos va diciendo el libro. Entonces dice, en nuestro estudio como obreros debemos acordarnos de que debemos mucho a nuestro ambiente espiritual, padres y maestros piadosos, una herencia de siglos del cristianismo y nunca faltar en simpatía hacia los que nos han tenido ese ambiente, a los que no han tenido ese ambiente, sino una herencia de paganismo, escepticismo, idolatría, ignorancia u opresión. Debemos procurar explicar los principios básicos de nuestra fe en palabras sencillas y convincentes y tener mucha paciencia con ellos si no aprenden muy pronto. Podemos ver en todas partes del mundo la influencia de la Biblia, por ejemplo, el tratamiento de las mujeres, la abolición de la labor infantil y la esclavitud, el cuidado de los enfermos, el tratamiento de los prisioneros, ajá, y notar las costumbres en lugares donde no ha entrado todavía. Lo que la Biblia ha hecho en el pasado puede hacer hoy y mañana y ella no ha perdido nada de su poder. Ok, vamos a ir con el capítulo 2, inspiración de la Biblia. Recuerden, estamos en el de la hermenéutica. Cuando comenzamos a estudiar la Biblia, es el capítulo 2, debemos recordar el hecho de que es la palabra de Dios en un sentido especial, el único libro escrito por la inspiración directa del Espíritu Santo. Y esto la distingue de todos los demás libros del mundo. Al mismo tiempo, debemos acordarnos de que hubo un elemento humano en la escritura de ella. El Espíritu Santo la inspiró, pero manos humanos la escribieron. Yo quiero decirle algo al hermano Solano, que si él me podría hacer, el que nos compartió ahorita el hermano Esteban Solano, si nos podrías hacer algo así como de unos 5 minutos, un videíto de lo que dijiste acerca de la, ¿cómo se dice? La reverencia con la que ellos leen la escritura, cómo dejan los celulares a un lado, esas cositas importantes que sería muy bueno compartírselas a los estudiantes de acá de Durango y los de Texas y los de Chihuahua. Si me haces un videito cuando tú tengas el tiempito, comparte. Ah, pues se quedó grabado aquí. Se quedó grabado, pero los demás no lo pueden ver, los que están en las otras clases. Pero si me haces un videito de unos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, sería excelente. Me lo envías y yo se los paso a las otras clases. Bueno, seguimos pues. Dice, la palabra inspiración representa la acción de soplar adentro. Job 32:8, segunda de Timoteo 3:16. La frase, inspirado de Dios, ha sido traducida lleno de aliento de Dios. Juan 6:63, Hebreos 4:12. Si alguien me puede buscar Juan 6:63 y Hebreos 4:12, vamos a leer esos dos. Dice,
La inspiración que reclama la Biblia es el soplo de Dios que entra en los hombres, capacitándoles así para recibir y comunicar el mensaje divino. Era la obra del Espíritu de Dios en los hombres lo que les hizo capaces de recibir y comunicar las verdades divinas sin posibilidad de error. Hace al hombre inspirado infalible para hablar o escribir lo que el Espíritu Santo le dio. Ora que expresase verdades. No sé si se me hace que está traducido este libro, porque en varias ocasiones me encontré con esta palabra ora. Dice, ora que expresase verdades anteriormente conocidas o no. En fin, esta inspiración divina lleva al libro más allá del conocimiento Amén. o poder humano y de la Biblia. Amén. Adelante, hermana. Dice así la palabra en Juan 6:66 y dice, subieron a no da 6:66 Juan. Juan 6:63. 6, 6 y luego un 6:3. 63. 63. Sí, Dice así, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. está ahí. ¿Alguien más tiene Hebreos 4:12? Amén, pastora. Adelante. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Excelente, Sandra, muy bien. Ok, me perdí dónde nos quedamos. Aquí arriba. Ok, dice, nuestra creencia en la inspiración plenaria de la Biblia es principio básico de nuestra fe. El cristianismo es una religión sobrenatural. Nos obliga a creer que Dios ha hablado al hombre. Él ha intervenido en la carrera pecaminosa del hombre con el fin de salvarlo. Él ha intervenido de una manera sobrenatural, fuera de su tratamiento normal del universo. No estamos hablando del intercambio de Dios con el hombre en la naturaleza, de su providencia, su cuidado ni su omnisciencia. Es algo más. Tú debes comenzar tu estudio de la Biblia con un corazón y una mente que dice, Dios me ha hablado en su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Y en la Biblia tengo la historia infalible de todo lo que Él puede hacer para la raza humana. Hebreos 1, del 1 al 3, si alguien me ocupa con Amén. esos dos versículos, adelante. Amén. Dice así en el nombre de Jesucristo. Ay, gloria a Hebreos Dios. 1, del 1 al 3 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Gracias, muy amable. Hacía mucho que no los miraba. Aquí estamos desde el principio. Ay, qué bueno, Amén. gloria a Dios. Bendiciones a los dos. Los amo en el amor de Cristo. Amén, Amén. hermana, igualmente. Ok, ¿quién tiene Juan 1, del 1 al 4? Aquí lo Amén, tengo yo pastor. también. Oh, Adelante. adelante, siervo. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Aleluya. Dice, hay una diferencia entre la inspiración y la revelación. Por ejemplo, yo pierdo un peso en un cuarto y lo busco con diligencia. El Espíritu de Dios puede ayudarme a hallarlo si está allí. Y eso puede asemejar su obra en la inspiración, dirigiendo al escritor a escoger y relatar las cosas que son ya conocidas.
como hizo Lucas. Lucas, a ver, búsquenme Lucas 1, del 1 al 4. Amén, hermana. Adelante. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron Los que desde el los que principio. desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Instruido. Amén. Amén. Bueno, en esta parte ustedes pueden notar, pueden ver, lo voy a parafrasear en mi Biblia, porque este punto, lo que hizo Lucas, sí, por lo que sabemos, vea, él investigó, se fue, por decir, él lo que hizo fue como fue y conoció a María y conoció a tal apóstol o a tal persona, de los que sí miraron, o sea, que sí vieron a Jesús, y él fue, porque no, Lucas era el doctor que andaba con Pablo, fue el que escribió el libro. Entonces él era un hombre educado, eh, él trató o sea, él escribió por inspiración del Espíritu Santo, pero también él se fue al research, por decir así, a la búsqueda. Y déjenme lo vuelvo a leer yo para pasar un poquito esto. ¿Qué le di, hermano? Lucas 1 del 1 al 4. Era esto. Sí, Sí, amén. es el que leyó. Ujú. Ok. Entonces Lucas describe la historia de Jesús desde su perspectiva como un gentil, porque él no era, dice que él era un médico y no era judío, médico, primer historiador de la iglesia primitiva. Aunque no presenció el ministerio de Jesús, estaba interesado en preservar con exactitud los relatos de quienes sí lo habían presenciado. Se cree que él entrevistó, es una palabra que voy a usar, que él fue y entrevistó y cómo era y cómo dijo, y entonces él se puso a escribir todo bien fielmente lo que él estaba escuchando. Entonces, no, pero no nomás eso, sino que, tú sabes, como Dios es poderoso y Él hace que todo empiece a cuadrar, no solamente lo que aquellos estaban diciéndole, pero como Él estaba escribiendo también. Entonces dice, lo habían presenciado y quería que los fundamentos de la fe cristiana fueran transmitidos intactos a las generaciones futuras. En el Evangelio de Lucas encontramos muchas de las parábolas de Jesús y más que en los otros evangelios, relatos específicos que reflejan la preocupación de Jesús por las mujeres. Eh, entonces, aquí mismo dice, Lucas posiblemente utilizó estos informes, además de otras fuentes a su disposición para elaborar un relato preciso y completo de la vida y enseñanzas y ministerio de Jesús. La verdad era muy importante para Lucas y por eso basó su historia en gran medida en los relatos de testigos presenciales. El cristianismo no le dice a usted cierre sus ojos y crea, sino más bien compruébelo por sí mismo. La Biblia lo anima a que investigue a fondo todas las afirmaciones. Juan 1:46, 21, 24 y bueno, tiene Hechos 17, 11 y 12. Pueden apuntar. Se va a quedar en el video para que regresen. Dice, porque su conclusión acerca de Jesús será un asunto de vida o muerte. He aquí, ustedes están estudiando. Entonces, es tan importante para todos ustedes que tienen el llamado, y aun si no tienen llamado como pastoral o de enseñanza o profeta o evangelista o lo que sea lo que Dios los está llamando, pero de que tienen un llamado para algo lo tienen, porque todo lo va a utilizar Dios, todo, todo, todo. Dios va a usar, hablábamos en la radio, la hablábamos el otro día, tuvimos una invitada, una muchacha que viene allá de Puerto Rico, y ella habló de FUA o de PUA, dependiendo de la versión que estén leyendo, y la otra se llamaba Cifria o algo así. No me acuerdo el nombre de la otra, pero eran las dos parteras que estaban en los tiempos de Moisés. Pero me dijo, ella usó algo tan bonito
Si ustedes se regresan a ese video donde vino esta semana, esta muchacha se llama Noemi. A mí me tocó mucho, ¿saben por qué? Porque ella dijo, no toda la vida vamos a ser los que engendremos. O sea, como diciendo, no toda la vida vamos a ser ese pastor, ese maestro que anhelamos, ese profeta que anhelamos. No toda la vida vamos a ser ese evangelista. ¿Sabe cómo? No toda la vida vamos a ser ese misionero que anhelamos. Pero muchas veces vamos a ser y a mí me cayó el 20. Yo hasta, o sea, la escuchaba y mi sentir en mi corazón daba vueltas así como estaba entusiasmada por lo que oía, porque dijo, muchas veces vamos a ser la partera o el partero, o sea, el que trae, el que está formando, o sea, está formando a la mujer que va a dar a luz. Y eso es lo que yo estoy haciendo, es lo que yo estoy haciendo con usted. Yo soy una partera, estoy formando pastores, estoy formando evangelistas, o sea, todos los que somos maestros, a lo mejor no somos pastores, a lo mejor no somos aquel gran evangelista, a lo mejor no somos aquel profeta que anda por todas las naciones o local que está en su iglesia dirigiendo a la mano del pastor, ¿verdad? La congregación, pero estamos formando. Nosotras somos como un mismo vientre que emana, que da luz, está formando está ayudándole a formar el bebé, la está aconsejando, porque era lo que hacían estas dos parteras. ¿Saben qué hacían ellas? Trae- Traían a la mujer para que diera luz o iban a sus casas para que diera luz, y usted sabe cómo acá en los recursos humanos te ayudan y, vas a hacer respiraciones y cuídate con estas vitaminas y te dan el WIC acá en Estados Unidos te dan una pequeña despensa nada más para las embarazadas, que tomes tu lechita, que tomes tus vitaminas, que comas el quesito y ciertos cereales y todo. Entonces, la partera es lo que hace, está nutriendo un cuerpo que va a dar a luz. Y eso es lo que yo hago. Es lo que yo dije, yo soy una partera. Y yo me emocioné mucho. Dije, no soy la que estoy dando a luz, entre comillas, porque el fruto son ustedes. Ustedes, estoy pariendo a cada uno de ustedes, como decía Pablo, en el sentido de que están siendo preparados, están naciendo desde el día que entran a esta escuela, están siendo preparados porque ustedes, cada uno de ustedes, de una o de otra manera, van a dar a luz algo, un fruto que va a prevalecer, un fruto que da vida. Entonces es menester que no aborten este bebé, que no aborten el ministerio, que no aborten el llamado, que no aborten. ¿Tiene comentario, pastor? Lo miré ahí en la cámara y dije, a lo mejor le iba a comentar algo. ¿No? Ok. Entonces, me dio mucho, y esa palabra no la usamos allá en el radio, la palabra aborto. No creo que la podamos usar, pero igual si se hubiera ofrecido que en ese momento me hubiera venido esa revelación que estoy teniendo en este momento, que, que no abortemos el llamado de Dios, no abortemos la enseñanza, ah, que estemos disponibles a hacer, porque mire, todos nosotros estamos siendo parteros o parteras, o ustedes están embarazadas o embarazados, no sé cómo decirlo para que aplique a los hombres, pero todos vamos a dar a luz algo. María tuvo a Jesucristo, nosotros también vamos a dar a luz a Jesucristo en otras personas. Si nosotros tenemos tal o cual llamado, no importa, vamos a dar a luz a Jesucristo en ellos. Cada uno de ustedes va a dar a luz a Jesucristo en el amor que tenemos por las almas, así va a ser. Se les va a conceder aquel deseo, dice, si alguno desea el obispado, así va a ser. Entonces no podemos nosotros esquipear o brincarnos lo más importante, la nutrición, el hierro, o sea, las vitaminas, la palabra, tenemos que alimentarnos. La escuela es muy importante, el instituto. Ustedes están diciendo, no, pues no tiene dormitorio, no tiene oficina, yo no sé qué pensarán ustedes o que no sé qué, no me interesa, porque aquí lo que les estamos dando es lo indispensable, y no, se pasa de lo básico. Estas clases son, pero buenas clases para ustedes, porque están obteniendo la vitamina completa, lo que se refiere a la vitamina completa. Entonces, no aborten, no aborten hoy, porque si ustedes abortan es un engaño del enemigo, se están dejando influenciar por el enemigo. Tienen que continuar dándole vida a este bebé y muchos de ustedes se les ha profetizado, muchos de ustedes ya están
ya están funcionando como pastores. Muchos de ustedes son copastores, muchos de ustedes son ministros, ayudantes del pastor, que un día de esa misma iglesia, de ese mismo pastor, de ese mismo lugar donde ustedes están siendo alimentados y están funcionando porque son un cuerpo funcional, también a ustedes se les va a apoyar para tener su propia iglesia. Cada pastor debemos de estar creando más pastores, muchos pastores, que de mi iglesia salieran todos pastores, yo sería la pastora más feliz del mundo porque yo quisiera que todos ustedes un día fueran pastores, pero no nomás pastores, que fueran maestros y que superaran al maestro. Dice, y por favor, tampoco abortes. Ay, mi hermosa, qué hermosa. Sí, no, yo no voy a abortar, jamás. Yo doy a luz hijos, muchos hijos, tengo muchos hijos. ¿Algún comentario de alguien? ¿Seguimos? A Pastor Alex, adelante, Pastor Alex. Unas palabras de aliento para los bebés. No, pastora, sí, solo la atención nada más de dar a conocer que ha entrado un nuevo integrante, es Albert Amador desde Chile. Oh, pues, ¿cómo le Dale la decimos bienvenida. todos? Bienvenido. ¿Cómo se llama, Pastor? Dijo una Bienvenido vez a la más. casa. Sí, sí. Apenas entró o desde el momento que abrimos la clase. Sí, ya desde que empezó la clase, casi desde que empezó, porque tuvo problemas un poco con el tema del Zoom. Pero sí, es uno de los hijos espirituales que están allá. Pues bienvenido, bienvenido y estamos muy gozosos de que esté aquí. Esperamos que le esté gustando la clase. Pues vamos a continuar porque ya me puse así como muy profética. Ay, me saltaba el corazón y quería empezar así a profetizar. Bueno, pero bueno, dijimos algo importante, no abortes. Dice Albert Amador, to everyone. Amén, amén. Muchas gracias. Dios me lo bendiga grandemente. Bienvenido a una clase internacional. Aquí tenemos de todo el mundo y ya le amamos en el amor de Cristo. Ok, vamos a continuar aquí. ¿Dónde nos quedamos? Según de Samuel 22, Primera de Crónicas. ¿Leímos Primera de Crónicas 28-19? ¿No? Ok. Si alguien lo busca y luego lo leemos. Dice, no toda la Biblia fue revelada por Dios a los escritores, pero sí toda fue inspirada por él. Eh, sí, acabé lo de Lucas, ¿verdad? Sí, sí, lo leímos acá. Oh, acá estoy ando atrasada. Dice, debemos también distinguir también entre la inspiración y la iluminación. Hablamos de la iluminación que recibe algún músico o poeta ilustre, pero eso no es la inspiración infalible. Dice que se daba a los escritores de la Biblia. Nosotros mismos podemos ser iluminados por el Espíritu de Dios cuando estamos estudiando o predicando las escrituras de Pablo, pero eso no constituye inspiración divina que él tenía en escribir. Como a mí, yo considero esto que me pasó el día del radio, cuando ella estaba hablando de estas parteras, a mí se me iluminó el foco y dije, yo soy partera, yo lo mismo, y ahí mismo lo dije, me considero una partera. A lo mejor no estoy dando a luz, o sea, no estoy dando a luz. Es que no lo pude ver en ese momento, esa manera de estar dando a luz o estar embarazada de niños o de bebés espirituales, no, pero yo lo vi de la otra manera. Yo estoy preparando gente para que dé a luz ella misma. Ya a lo mejor yo estoy dando a luz por este otro lado, quizás en el ministerio de las misiones, ¿verdad? Ah, pero yo lo vi de la manera de estar preparando a otros para que más adelante den a luz, para que más adelante den ese fruto. No escondan su fruto, a mí no escondan su talento, no escondan lo que Dios ha puesto en sus manos. Usen lo que tienen, por poquito, por mucho que sea, Dios lo va a usar grandemente. Tengan fe de que Dios va a usar en ustedes lo que ha puesto y es para multiplicar. Como vamos a decir, si Dios te dio un talento, vamos a empezar por algo pequeñito, un talento pequeñito, vamos a decir, díganme un talento, alguien, mencióneme un talento, algo que se hace en la iglesia, un talento de, como que Cantar, está, pastora, Alabanza, alabanza. cantar, alabanza, Tocar la son guitarra. talentos aprendidos, son talentos que Dios te da a desarrollar, son talentos innatos, son regalos. Entonces, en el momento que Él pone ese regalo en ti, ¿de qué manera lo multiplicas? No, lo multiplicas de esta manera, lo fructificas de esta manera, te pones en las manos de Dios, le oras a Dios y ahí estás en el querer, en el dejarte enseñar, no solamente cantas,
Aquí tenemos una hermana que es salmista, que también escribe sus propios cantos, la hermana Elisama, y tenemos otras personas que hacen otras cosas, tocan guitarra, tocan la tambora, pero ya estás ministrando ahí arriba, es un lugar eminente. Mi amor, I love you. Ya se va mi esposo. Ok, bye. Entonces, son lugares como decía Moisés a Coré, o sea, aquí, o sea, estás aquí en el mero lugar, o sea, ¿qué más hay? Después de estar en el mero atrio, ¿verdad? En el lugar santísimo, estar a la par, ahí está el predicador, ahí está el pastor y están los músicos, que son los que ministran la música. Entonces, y él peleaba otra cosa, peleaba el liderazgo, pero lo que te dé Dios con esa actitud de agradecimiento, una buena actitud que sea grata a Dios, que la reciba Dios de bien, pero tú puedes multiplicar. Ahora tú te preparas con palabra y estás, vamos a decir, cantando el canto y empiezas a ministrar en lo profético. Y vamos a decir que empiezas nada más como mencionas algo acerca de lo que estás cantando, mencionas ya algo más alineado a la escritura, traes un salmo, un versículo, y ese versículo se convierte en algo que, o sea, te viene la unción y empiezas a profetizar de eso que te está impresionando Dios al corazón. Y luego viene palabra de sabiduría, o sea, Dios te está dando una palabra de sabiduría para alguien o una palabra de ciencia para alguien, se fija. Y entonces ya se está multiplicando el talento, ya se está convirtiendo en ministerio. El ministerio es un paquete que tiene varias cositas y que Dios lo puede multiplicar de una manera exagerada, o sea, no para nuestra honra y gloria, por supuesto que no, sino para toda la honra de mi Cristo, para toda la honra y la gloria para Él, porque Él quiere que su iglesia vaya más allá de lo que, o sea, Él mismo dijo, vayan a las naciones, prediquen, disipulen, lleven las buenas nuevas, bautícenlos también. Él quiere todo esto que sea multiplicado, pero está en nosotros. ¿Qué tanto yo le debo al Señor? Le debo todo, mi vida, mi último respiro. Yo se lo debo a mi Cristo. ¿Por qué yo no le voy a dar algo que proviene de Él? El talento, el ministerio que Dios ha puesto en uno. Estás recibiendo un llamado, atiende, no abortes, atiende. Y empieza por lo poquito, ¿de qué dice? En lo poquito has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sí, Dios quiere usarte, Él va a ir cuadrando las cosas, tenemos que tener fe, ¿saben? Lo único que pide Dios de nosotros, santificarnos. Y aún así andan muchos así predicando así como, andan haciendo la voluntad sin santificarse, pues allá Dios y ellos, ¿verdad? Ellos van a darle cuentas a Dios. Pero lo que Dios pide de cada uno de nosotros aquí en esta clase es santificarnos, apartarnos del mal. Dios quiere que nosotros estemos consagrados a Él para que el testimonio sea genuino, el testimonio sea un testimonio auténtico, que nuestros hijos, que nuestros vecinos, que la comunidad vean realmente que nosotros somos hijos de Dios. ¿Saben lo que yo les decía en la dominical acá el domingo? Que lo que nosotros nos va a orillar de verdad a sacarnos del pecado, a santificarnos, es la palabra. Tú empiezas a predicar la palabra por poquito, por mucho en tu trabajo, en la escuela, en la orilla de Walmart, donde estás pagando el bill, no importa, estás manejando, baja el vidrio y dile, Cristo te ama, y repítele Juan 3:16, repítele Romanos 3:23, Romanos 6:23, Juan 10:10, Apocalipsis 3:20, dile algo, pero ¿sabes qué va a pasar con esa palabra? Te va a poner entre la espada y la pared, porque lo que tú predicas lo tienes que vivir. Entre más predicamos, más nos santificamos, porque él mismo Jesucristo lo dijo en Juan 17, dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Y la palabra nos orilla. Yo me mantengo así como predicando a diestra y siniestra, dentro y fuera de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Mis hijos no tienen nada contra mí, como lo tenían años para atrás. Decía mi hija, oh, no, me decía mi hija, dígase, de la manera como no, me ofendía, pero me santificaba. Yo digo que mi hija siempre, Dios me la puso para que yo me santifique, porque era la única que me apuntaba. Pues si se van a juntar, no quiero oír chismes, no quiero oír chirinola. Entonces yo les decía a las hermanas, vamos a estudiar, pero no podemos platicar de otras cosas, porque yo le tengo que dar buen testimonio a mi hija. ¿Se fija? O decían, como tenemos que hacer las cosas, que los primeros que estén convencidos de que somos unos cristianos genuinos
son nuestros hijos y nuestros vecinos los que nos ven entrar y salir, nuestros parientes donde los visitamos o nos visitan. Ellos tienen que ver dentro y fuera de tiempo, estemos en la iglesia o fuera de la iglesia, los más cercanos son los primeros que tienen que ser convertidos. Son los primeros que tienen, si no convertidos, los que nos respetan porque amamos, porque tenemos ese amor puro y genuino por las almas y porque estamos dando ese testimonio genuino. Y ellos tienen que ver que nosotros somos personas que hacemos justicia, que caminamos en justicia, que caminamos en santidad. Que mi hija o mi hijo viene y agarra mi celular, no tengo nada que ocultarle, ahí está, ahí se queda. Lo pueden usar. Mami, ¿me puedes decir? Claro que sí, mi amor, agárrelo, úselo, a ver a dónde va a hablar. Eh, am, o sea, nuestra vida tiene que ser tan transparente que lo único que miren ellos, si se asoman al cuarto, que estemos orando. Si sale de la recámara, que estamos en la escritura. Si sale al mediodía, que estoy cocinando, pero estoy escuchando los cantos, estoy escuchando una predica. O sea, a ellos, a la gente, la gente quiere ver esa santidad porque saben que no va a haber a nadie más a quien a recurrir más que a un cristiano. El mundo quiere vernos bien santificados, nos quiere ver que no nos pisen cola porque ellos saben que tenemos la verdad, pero también sabe cuando somos unos hipócritas. Nuestros hijos saben cuando somos unos hipócritas, nuestros hijos saben cuando nosotros mentimos, cuando andamos en chirinola, cuando andamos en mentiras, en robos, en escarnios, en pleitos con otras hermanas, con otros hermanos, cuando andamos en gritonería, cuando andamos enojados, o sea, todo. Y porque el primer testimonio es nuestra familia. Y si mi esposo o mi esposa ven eso en mí, va a ser el primero en convertirse. Y los hijos después. Y ellos ya no, ellos saben que todo el mundo busca la verdad, pero donde se les dicen mentiras, nadie quiere estar en ese lugar. Te escuchan, pero nada más te tienen ahí por loquillo. La gente busca la verdad. Tú empiezas a predicar la verdad, vive esa verdad y la gente siempre va a venir contigo. Habrá muchos cristianos, pero van a venir con el genuino, con el auténtico, con el que habla la verdad, con el que vive la verdad. Sinceramente, honestamente, habemos muchas cosas en las que le fallamos a Cristo. Hay que empezar a ver eso. Bueno, si mi hija me dice que yo me he visto muy coqueta, que yo me he visto muy curiosa o que yo tengo que santificarme de adentro para afuera, orarle a Dios y Espíritu Santo, yo necesito que obres en esta área de mi vida porque soy cleptómana, soy una ladrona, soy una chirinola, soy una como chismosa o me meto en lo que no me importa o no sé. Cada quien sabe, tenemos que examinar nuestra vida y de verdad decirle a Dios, ahora sí al 100% quiero ser tuya. No podemos estar como el paralítico que estaba en la hermosa, un pie adentro y otro afuera. Dice que estaba sentado a la puerta y entraba para adentro, así para estar en el fuego del cristianismo, pero ni tampoco estaba muy afuera, o sea, estaba ahí como viendo para adentro, pero también le gustaba el mundo, todo lo que pasaba, él lo miraba. Entonces Dios nos quiere calientes, ¿no? No nos quiere tibiecitos ahí entre la puerta para adentro y la puerta para afuera. Démosle todo al Cristo, porque ¿saben por qué? Porque se lo debemos todo. Por qué nomás le queremos dar esa horita, ese pedacito, ese ratito? Démosle todo. Démosle nuestras finanzas, invirtamos para el reino, démosle todo a Él. Todo, todo, toda nuestra vida, nuestro corazón, nuestro orgullo. Hay muchos cristianos que son muy orgullosos, se pasan de orgullosos, soberbios. O sea, hay mucha soberbia. Eso no es el cristianismo. Tenemos que, la cosa que eso, el soberbio y el orgulloso, que son unas palabras muy, muy parecidas, que son dos, sí, que están como el soberbio muy alto, pues el orgullo también. Pero eso es algo que yo le tengo que decir, que yo lo tengo que trabajar en mí, e ir dejando esa soberbia, ir dejando ese orgullo, porque nosotros aquí venimos a servir, nosotros sí, aunque somos reyes y sacerdotes, pero es la actitud con la que nosotros nos dirigimos a Dios, como dice el hermano, como me gustó mucho eso de lo que hacen los judíos. Yo no tengo relación con nadie, eso no sé cómo se porta, no sé, nunca he ido a Israel, pero digo yo, cierto, ya estamos en la iglesia con el celular contestando la llamada, los hijos acá viendo las caricaturas y
o hasta si está aburrido el hermano o la hermana se pone a ver el TikTok. No, hombre, es una vergüenza, de verdad. Deberíamos de ser más, enseñar. Y aquí tenemos culpa los líderes, porque no estamos enseñando esa la reverencia a la palabra, y que no hay otra mejor, o sea, es el único día que vienen todos, la mayoría vienen el domingo, y es el domingo cuando están también distraídos. Es el domingo que deberían de haber toda esa reverencia, toda esa entrega. Y al entregarnos esa hora que predica el predicador, vea que predica, entregarnos todos nuestros oídos y absorber todo. Y eso de verdad, genuinamente nos va a llevar. Ay, quiero venir el martes también, y quiero venir el jueves, y quiero venir el viernes. ¿Saben cómo? Pero nos rehusamos mucho. Bueno, yo no sé allá en otros países, pero lo que es aquí en Estados Unidos, prácticamente le tienes que rogar a la gente, prácticamente le tienes que comprar el lonche, prácticamente los tienes que llevar a comer, prácticamente los tienes que traer con algún evento, con algún regalo, con algún artista, con algún show, con algún profeta, porque la palabra no la quieren escuchar nomás así. No viene nadie, pero el día que haces fiesta, ahí están todos los 5,000, ahí están todos los, bueno, nuestras iglesias serían todos los 50 o 100 que vienen, vean, estas iglesias chiquititas de acá. Entonces, y eso lo comentamos mi esposo y yo, dice, es que tiene que parar esto. La gente en el Antiguo Testamento venía porque quería escuchar la palabra. Moisés los convocaba y desde ahí, desde el tabernáculo, todos parados, no hay con que tráeme la silla doblable o tráeme el paraguas, nada, ahí parados los 7 días escuchando la palabra de Dios. Fíjese, bien tremendo. Y también Josué, les hablaba de la palabra, y ahora no. En otros lugares, como por decir cuando voy a la sierra, tremendo, ellos ya saben que voy a ir y pueden durar todo el día caminando, corriendo, porque así se llama Rarámuri, quiere decir pies ágiles, que corren mucho, muchas maratónicas ellos, pero es porque ellos, sus piernas están muy ágiles porque es su modo de moverse de un lado a otro, no es como si el tarahumara se va a subir en un carro, ¿no? Pues ¿de dónde? ¿O cómo? ¿Quién les va a enseñar? Ok, vamos a continuar aquí. Dice, la profecía es un mensaje de Dios por medio de un profeta, no siempre de predicción, pero siempre de proclamación de la voluntad del Señor. El profeta era un interlocutor, uno que hablaba en nombre de Dios. ¿Qué horas son? Me faltan 15. Ay, dije, ya me pasé. Dice, el profeta era un interlocutor, uno que hablaba en nombre de Dios. Su misión era la de un intérprete, un testigo. Tu hermano Aarón será tu profeta. Él hablará a ti, al pueblo. Éxodo 7:1 y del 4:16. Dice, en relación a Dios, él era uno escogido para recibir una revelación de la voluntad divina y entonces proclamarla a otros. Si usted se considera que tiene el mensaje, que tiene la palabra, que tiene la inspiración, pero tiene ese miedo escénico y tiene como ese que no puede estar ahí parado enfrente en el púlpito, haga el sermón, hágalo, y que otro lo predique, eso también es válido. Déselo, ¿sabe? No puedo predicar, pero tengo esta palabra que Dios me está dando para la casa de Dios. Dios me ha dado esta palabra para ti. No la puedo predicar, tengo ese temor o tengo ese, no debo decir temor, ¿verdad? Pero no puede. Mire lo que hizo Dios. A Dios no le importó la excusa que le dio Moisés. Tu hermano Aarón va a dar la palabra que yo te dé. Entonces Moisés se la tuvo que decir así tartamudeando a este Aarón. ¿Se fijan? Entonces dice, en relación a Dios, él era uno escogido para recibir una revelación de la voluntad divina y entonces proclamarla a otros. Amós 3:8. A veces la verdad que él recibía, alguien búsqueme Amós 3:8, es uno de los profetas menores. A veces la verdad que él recibía tenía referencia al pasado, a veces al presente y a veces al futuro. El profeta era el historiador que registraba e interpretaba lo pasado a la luz del propósito divino. Era el predicador que revelaba y aplicaba la voluntad de Dios a las condiciones actuales en su día. Era también el heraldo, proclamando y recalcando la eminencia de los juicios y de las bendiciones del Señor. Así tanto las palabras habladas como las escritas por un verdadero profeta de Dios fueron dadas por la inspiración del Espíritu de Dios. Les comparto algo que hace reciente me dijo mi hermano, pero me lo hice con mucho amor. Y me dice,
tu ministerio, pero ella y yo bromeamos mucho y así nos hablamos, y yo no le tomo en nada mal que ella me diga esto. Me dice, no, mija, tú estás como el profeta Jeremías. Tu ministerio está, ¿cómo dijo? Destinado al fracaso, porque desde un principio le dijo Dios, vas a predicar las palabras, vas a predicar la palabra, pero no te oirán. Y así dice ella que así estoy yo. Vas a predicar la palabra, pero no te oirán. Bueno, allá no me oyen, pero aquí sí, aquí en la escuela sí me escuchan y en las misiones también. Entonces, no importa que la gente no nos esté escuchando. Si yo tengo la convicción de que Dios me ha llamado a eso, y así muero yo y yo estoy pensando que nadie me escuchó, no le hace. Usted puede escribir el sermón como le dije, dejarlo escrito. En 100 años alguien lo va a leer y van a decir, la hermana, el hermano, pero qué sermonazo se escribió. Ese sermón va a alcanzar a alguien. Si se lo va a transmitir a alguien para que lo predique, ese sermón va a alcanzar a alguien. No tenemos por qué tener excusas. Ninguna. Ninguna, no tenemos que estar ociosos en este tiempo tampoco porque los tiempos ya son peligrosos, o sea, ahorita debemos de estar pero prontitos para estar predicando. Voy a ir al mall, voy a ir allá a la ciudad, mi esposo y yo vamos a tener un viaje quién sabe a dónde y pronto en unos 7 días voy a otro lugar y aún si voy de paseo, yo tengo que aprovechar y llevarme mis folletitos, cargar con la Biblia, porque yo le digo a mi esposo, pues aunque vayamos de vacaciones, ahí vas a tener que dejar que podamos salir del lugar donde vamos a estar en un lugar inclusivo, tenemos que salir aunque sea un día. O yo le voy a predicar a los de adentro, ¿verdad? A los que están adentro del hotel y todo, mucha gente de todos modos es. Le dije, y si vamos a salir un día a pasear, entonces también voy a predicar afuera. Y me dice, sí, está bien, predica todo lo que quieras, porque no podemos desperdiciar ya el tiempo. Y solo Dios sabe, Amén. solo Dios Amén, sabe. pastora. Amén, amén, Dios Mari. Solo Amós Dios sabe. 8 dice así, si Adelante. el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Eso es lo que dice Amós 3:8. Amén. Dice, amén, gracias, hermana. Era también el heraldo proclamando, ya me pasé. Dice, hay que acordarse de la distinción entre declaraciones y el registro o crónica de las declaraciones. La Biblia no miente, pero relata muchas mentiras, dice el insensato, ha dicho en su corazón que no hay Dios. Salmo 14:1. Los que leen de una manera descuidada han dicho que la Biblia enseña que no hay Dios, pero no es así. Otro ejemplo podemos citar 1 Samuel 31:3-5 y 2 de Samuel 1:6-10. La Biblia no dice que el mancebo amalecita mató a Saúl, sino que relata que él dijo que lo había hecho. Y del capítulo anterior sabemos que él dijo una mentira. ¿Se fijan? Vamos a leerlo para que veamos la comparación. A ver, una persona va a tener listo ahí 1 Samuel 31 del 3 al 5 y alguien más me va a buscar 2 Samuel 1:6-10, porque una cosa es decir, dijo, es como el chisme, pues es que dijo que lo había matado. Pues sí, pues dijo, pero era verdad, era una malecita, un mentiroso. O sea, todos los que están, sí, de por sí dentro de la iglesia hay mentirosos. Imagínense alguien que anda sin Cristo, malecita. Ok. ¿Alguien lo tiene? 1 Samuel 31, si no, aquí lo busco. Samuel, era 31, perdón. 1 Samuel 31. ¿Y alguien me Amén, busca? Ok, léalo. Samuel 31 del 1 al Al 5. 5. Ajá, amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto,
Él también se echó sobre su espada y murió con él. Amén. Entonces, ¿qué pasó ahí? Sí le dijo, mátame tú, pero no lo quiso hacer. ¿Y qué dice? Dice que él se dejó caer sobre la espada. Saúl solo se quitó la vida. Es lo que dice este versículo, es lo que dice ahí. Vamos a ver el otro. Es segunda de Samuel 1, del 6 al 10. Y nos pasamos a segunda, que está luego. Léalo, ¿Lo leo, hermano. pastor? Sí, por favor. Ya. 1 de 6 al 10. Sí. Ya, dice así. El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y allí a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. Amén. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Le mató o no le mató? Dicen, en Amén. el 10 dice, yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. Ese es el 11. Pues aquí no tiene ningún comentario, pero ¿qué entienden ustedes? ¿En los dos versículos entienden que lo mató o mintió? Mintió, pastora. Mintió, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ese es el punto que dice, ese es el punto que dice aquí, que la Biblia nos va a decir una cosa, pero el personaje puede decir lo que quiera. ¿Sabe cómo? Entonces dice ahí, lo que apenas leímos aquí. Dice, la Biblia no dice que el mancebo Amalecita mató a Saúl, sino que relata que él dijo que lo había hecho y del capítulo anterior sabemos que él dijo una mentira. Pues sí dijo mentira. Ok. Seguimos con la número 1, teorías erróneas de la inspiración. Dice, inspiración natural. Y vamos a ver varias, bueno, yo no sé si tengo tiempo, 4 minutos. La inspiración natural es la teoría que enseña que la Biblia fue escrita por hombres buenos y sinceros que tenían genio especial o fuerza intelectual extraordinaria. Los hace iguales con Milton, Shakespeare y otros escritores famosos. Esto no podemos aceptar porque niega lo sobrenatural y reduce a los escritores bíblicos al mismo nivel que cualquier otro historiador humano. En el punto 2 dice, grados de inspiración es la teoría que dice que algunas partes de la Biblia, las más importantes, son plenamente inspiradas de Dios, otras en un grado inferior y otras partes no son meramente palabras humanas. En contradicción podemos decir que el Espíritu de Dios no inspira una parte de un mensaje, sino que el mensaje entero. ¿Quién podría juzgar cuáles partes de la Biblia fueron inspiradas y cuáles no? Veamos 2 de Timoteo 3:16. Vamos a 2 de Timoteo, Nuevo Testamento. ¿Ok? Amén, pastora. Léalo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Ya no lo sabemos de memoria. Entonces dice, ahí está, toda la palabra es útil, ¿verdad? Toda, para enseñar, para instruir, para dirigir, es un manual. Dice, universal inspiración cristiana.
Dice, es la teoría que reclama una inspiración igual para todos los escritores cristianos. Esto es muy sutil, engaña a muchos porque es verdad que el Espíritu de Dios puede iluminar y ayudar a todos los hijos de Dios, pero no en el sentido sobrenatural como lo hizo con los escritores de la Biblia. Esta es la tendencia o es lo que creen el mormón, porque ellos con esto me salieron grados de inspiración, o que Dios puede revelarle a alguien más como le reveló así a los profetas. O sea, ellos tienen por eso creen la del libro del Mormón, porque se le reveló a José Smith y el ángel le dijo esto y lo otro. Y no, eso lo vamos a ver en apologética. Entonces dice, compara los escritos de los padres de la iglesia primitiva con las epístolas de Pablo y nota la gran diferencia. Ellos sí recibían la iluminación del Espíritu, pero no la plena inspiración. Y luego otra cosa de que, bueno, es que lo vamos a ver aquí en el libro. Inspiración de conceptos o ideas es la teoría que enseña que no fueron las palabras, sino solamente las ideas o los pensamientos de lo que dio Dios y después los hombres falibles los expresaron en sus propias palabras. Muchos de los críticos destructivos adoptan esta teoría porque les permite rechazar todo lo que no les gusta, pero el Dios infalible no escribe libros con errores. Si tan solo los conceptos fueron de Dios, entonces el libro no tiene ninguna clase de inspiración. Dictado verbal. Dice, o la teoría que hace a los escritores como el secretario de algún comerciante que toma dictado, escribiendo cada palabra de su jefe sin usar su propia mente. Esta teoría hace al hombre una máquina, un agente pasivo y aunque enseña la inspiración de las palabras, no deja lugar para la inspiración del escritor. El Espíritu Santo no inspiraba las meras palabras, sino también a los hombres que usaban las palabras. Es como cuando estás haciendo el sermón te haces así, homiléticamente te haces o sea, te haces estas 1,000 preguntas. Dios mío, ¿qué les voy a dar? ¿Qué es la necesidad? ¿Qué ocupan? Son varias preguntas que vamos a estar viendo en homilética. Y entonces viene el Espíritu Santo y él te inspira, él te lleva a las escrituras. Habiendo ya estado, es como te estás siempre nutriendo de la palabra. Por eso es menester que todos ustedes se hagan a la disciplina de leer constantemente la Biblia como una disciplina hermosa, deseada, como lo hacía David. Él meditaba en su palabra de día, de noche, a cualquier hora. Entonces nosotros, que si vamos a ser pastores, los que ya son pastores ya tienen esa disciplina. Y aunque sean laicos, la tienen porque es un llamado de Dios. Y ellos se gozan en la palabra, o debieran de gozarse, ¿verdad? Pues aquellos de ustedes que están entre que Dios les está llamando y están ahí, todavía están como, ya ve, como le pregunta a Jesús, pero me amas, o sea, como que se está tomando el tiempo y otra vez le pregunta, me amas, y otra tercera vez me amas. Así se toma el tiempo para que uno le responda a Dios, porque no es algo simple, no es algo fácil aceptarle a Dios esa invitación de cuidar un rebaño que no es nuestro, acuérdense de eso, un rebaño en el cual nosotros vamos a ser responsables, sea ese rebaño, otro rebaño, o Dios lleve y Dios traiga, no importa. Somos responsables de un rebaño ajeno. El rebaño es de Cristo. Yo tengo una responsabilidad de siempre llevarlos a pastos verdes, a nutrirlos, a amarlos, a cuidarlos. En cuanto tú dices que sí a ese llamado, te viene una paternidad así sobrenatural que te empieza a importar como si fueran tus hijos y hasta más que tus hijos en muchos casos, porque sabes que tus hijos están bien, pero ahí vas tras de aquel que faltó a la iglesia, de aquel que ya tiene tiempo. Y, y por muy pecador que sea, por muy pecador, por al que el pecado que haya hecho, le amas. Le amas porque no sé si se va a escuchar bien o no, pero es que es un hijo, es un hijo al que tú estás criando, o sea, Dios te lo ha dado para cuidártelo, para cuidarlo. Entonces dice, ya son las 10. Bueno, pues vamos a cerrar aquí. Yo sé que todos quieren quedarse una hora extra. Creo que algunos tienen que cenar, trabajar en la mañana. No traje mi pluma. Le voy a doblar aquí y ahorita la agarro. Entonces me quedé en la inspiración plenaria o todavía en las teorías erróneas. Acá, dictado verbal. Me quedé en dictado verbal. Amén. ¿Tienen Punto 5, preguntas? sí.
Sí, punto 5, sí. ¿Tienen preguntas antes de retirarnos? Se me olvide que aquí lo voy a poner. Sí, importante ver qué aprendió, con qué se queda, mis amados. Importante. Que no aborten. Esta clase, ¿con qué se quedó usted? Amén. Amén, pastor. Amén, Miren, Juan Carlos. la clase sufre, como todas, Amén. yo tengo la experiencia de que van a entrar, tenemos registrados 81, es lo que miré ahora, tenemos 81 registrados. Son muchos, pero de esos muchos, ya muchos ni los llegué a conocer, se fueron, abortaron, se dieron por vencido. O igual no es algo que les interesaba o es una clase aburrida para ellos, como les dije, se tiene que tomar. ¿Ustedes creen que no es aburrido o que no fue en un principio aburrido leer, como les dije, primera y segunda de Crónicas? Yo le dije a Dios, Dios mío, ¿por qué quieres que yo lea ese libro? O sea, ese libro está bien aburrido. Dios siempre nos tiene que enseñar, Él siempre nos va a enseñar algo. Y nosotros tenemos, como pastores y maestros, estar preparados, como dice al principio del libro, para contestar esas preguntas. Más que nadie, nosotros, maestros o pastores, tenemos que estar, así como preguntaba ahorita Dribble, ¿vea? O sea, una pregunta y así otros van a venir a preguntarnos y nosotros tenemos que estar listos para responder y la única manera de nosotros saber es escudriñar la escritura, como dice Timoteo 3:16, porque nos van a servir para instruir, para enseñar, nos van a dar dirección, o sea, todo es a través de la escritura, no hay otra manera de que usted esté preparado, no hay otra manera de servir mejor. Y quiero decirles, como dice Josué 1:3, donde dice, es que no importa donde tú pises. Josué 1:6, mira qué bonito, apenas hablando de Josué. O sea, no importa donde tú pises, a donde tú vayas, si tú tienes la verdad, nadie, nadie te podrá hacer frente. Porque es como la del amor. ¿Qué ley hay contra el amor? Bueno, es lo mismo para cuando tú tienes la verdad, nadie te puede hacer frente. Es más, cuando tú tienes la verdad, si no es un profeta genuino, ni tampoco no se te puede acercar el profeta falso. Raro que cuando tú ya tienes la verdad, estás genuino, eres genuino con Dios, eres original, eres auténtico, eres de corazón así bien transparente con Dios, o sea, tú le dices, Señor, te acabo de pecar, no, hombre, me pasé, o sabe cómo que tiene uno esa conversación con Dios, así como David, un corazón conforme al corazón de Dios, entonces, o sea, ya pides perdón, Dios te perdona y lo que sigue, pero es bien difícil que venga un profeta por genuino y menos falso, que te quiera dar una palabra, no van a poder, no van a poder. Dios está en todos nosotros, dice la hermana Yarit. Amén. Pastoral. Quedó, me tocó mucho la palabra donde en Primera de Corintios 10:32, donde dice no sean tropiezos ni para los gentiles ni para, ¿verdad? Tenemos que estar preparados para poder instruir a esas personas, ¿verdad? Tenemos que estar instruidos nosotros en la palabra para poder guiar a esas personas a que alcancemos, para llevarle la verdad, ¿verdad? Como está escrito en la palabra, y poderlos llevar por el camino de la verdad y la vida, pues. Que no podemos abortar este aprendizaje que es tan maravilloso, tan bonito, como más profundo, ¿verdad? La palabra de Dios, que es tan hermosa y nos llena de sabiduría del cielo, no la nuestra. Tienes ese versículo, qué bueno que lo mencionaste, porque el versículo dice así, dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No le podemos, ni fíjese, está hablando de judíos, está hablando de gentiles, los de afuera, los del mundo, y está hablando a la novia. Está hablando, o sea, no podemos serle de tropiezo a la novia, o sea, a la iglesia, a la esposa, si usted quiere decir, al esposo, no podemos serle de tropiezo. Nuestro primer amor debe de ser,
o sea, nuestro primer amor debe ser Cristo y por ende, por todo el amor que recibimos de Él, que nuestro corazón está inundado, debe de estar inundado de amor, debemos de amar a todos y más a los más pecadores, más tenemos de que tener mucha misericordia con los más débiles, con los más que uno juzga, ¿verdad? Que son más pecadores, dice uno. Entonces, aquel que tiene un llamado o que busque ese obispado, tiene que encontrar en sí mismo y es como examinarse y buscar mucho amor de parte de Dios, porque es la preeminencia del amor. Porque todo lo que hagamos en la casa de Dios, fuera de la casa de Dios, en las actividades, en lo que sea, si no hay amor, somos un címbalo que retumba, no servimos para nada. Y lo que estamos haciendo no tiene valor. Lo único que le va a dar valor va a ser que estemos llenos de amor, mucho amor. Pídanle a Dios todo el amor del mundo para que puedan amar a su prójimo, que puedan amar al más pecador, que puedan amar las almas. Y yo también me incluyo en esto. Ok, pastor, le doy lugar para que cierre. Amén. Solo quiero cerrar con Juan Carlos, que iba a decir algo. Juan Carlos. Amén, pastor. Sí, quería compartir acerca de un mensaje que la pastora compartió, de un mensaje de reflexión acerca de que estos tiempos, en esta generación en que formamos, somos parte, lamentablemente descuidamos mucho de meditar en la palabra del Señor, porque sin embargo, por ejemplo, en China es uno de los países que mayor fabricante de Biblia, o el país que fabrica Biblias por millones, pero es el país donde está restringido la lectura de la Biblia en su propio país. Y los residentes de allá, los chinos, pues los cristianos chinos anhelan y reciben la palabra de Dios aún quebrantados de corazón, anhelando esa palabra que viene directo del corazón de Dios para poder conocer a Jesús. Pero sin embargo, aquí en nuestro continente hay mucho parte del pueblo cristiano ya no ni siquiera tiene la Biblia en la mano, sino tiene el teléfono. Incluso para ir a la iglesia llevan su teléfono. Entonces ya hemos perdido esa esencia de anhelar, de buscar y meditar la palabra del Señor. En Corea del Norte podemos ver noticias de lo que está pasando allá. Está totalmente restringido leer la Biblia, orar, mucho menos orar, pero sin embargo allá los predicadores memorizan los pasajes bíblicos, aún en las cárceles comparten, transmiten ese mensaje que tienen memorizado para poder predicar a otros. Entonces, esa esencia se ha perdido, ese anhelo de amar la palabra de Dios se ha perdido en estos tiempos y es muy preocupante. Amén. Amén. Adelante, pastor. Amén. Amén, Juan Carlos. En nombre de Jesús, sí, por ello necesitamos realmente lo que se llama la palabra valentía. Necesitamos valientes guerreros y hay muchas personas que las cuales escuché de mi pastor un momento que hay muchos héroes, pero faltan, como dice, personas que realmente se entreguen totalmente. Se necesitan mártires. Necesitamos mártires cristianos que realmente lo pongan todo. Y eso dice la palabra del Señor, que aquel que quiera salvar su vida, pues la perderá. Un punto que habló también Esteban, el tema del trabajo con los judíos. Yo tenía también un tiempo donde trabajé con una judía y wow, muchas de las cosas que realmente hablar sobre los judíos es plenamente de mucha bendición. Bien, vamos a orar, estamos en la hora bendecida. Padre, te damos gracias, Señor, por en este tiempo declaramos la victoria, Señor, amado Espíritu Santo. Bendito Dios de los cielos, que esta semilla, esta palabra, Señor, se multiplique en cada una de tus hijas, en cada uno de tus hijos, Señor. Bendito Dios en los pastores, para que también tenga más iluminación, Señor, oh Padre, tengamos que dar, Señor, tengamos que ofrecer, Señor, con palabras nuevas, frescas que necesita el pueblo, porque el pueblo tiene hambre y sed de justicia, y la justicia viene, Señor, de parte de ti, porque buscamos primeramente el reino de Dios, y esa añadidura vendrá por causa de aquellos que están dando su tiempo, se están dando su hora. Padre mío, renueva las fuerzas de todos tus hijos, de todos aquellos que están en el instituto, Señor Padre, de la pastora también, y ayúdanos, Señor Padre mío, a enfocarnos realmente y a cumplir, que esto no se quede solamente como un pensamiento, sino que nos lleve realmente, Padre, a poderlo poner en
en obra, Señor Padre, y declaramos victoria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén y amén. Muchas bendiciones, Dios me los bendiga, mis amados, en el nombre de Jesús. Amén. Bye, bye. Pastor. Bendiciones. Bendiciones. Estamos en el amor. Bendiciones. Amén, amén. Buenas Bendiciones. noches. Bendiciones. Bendiciones. Amén, pastor, bendiciones. Bendiciones para todos. Amén, buenas noches. Que tengan un feliz descanso. Ayari. Gracias, pastora. Bendiciones. Cuídense. Pastora, bendiciones. Amén, mi Ayari. Albert Almador, bendiciones, hermano. Bendiciones, pastora. Luisa, Fidencio, Dios me lo bendiga, Patricia, Angeli, Cintia, los hermanos Rodríguez, los hermanos Melé.